Entonces esta clase está enfocada a la parte de elementos de mando. Entonces decimos que los elementos de mando son aquellos dispositivos que permiten o interrumpen el flujo de corriente eléctrica a un actuador. Entonces, ejemplos de actuadores, un motor o una bobina. Estos elementos son accionados de tal forma que ejecutemos unas operaciones, tal como la variación de la velocidad de una máquina eléctrica, el arranque, la parada, etcétera. Entonces, recordemos el, el esquemático que vimos la clase pasada sobre un automatismo y podemos ver que los elementos de mando se encuentran generalmente en la etapa de diálogo hombre-máquina, cuando hacemos referencia a unos elementos de mando manuales, que se conocen como elementos de maniobra. Es decir, cuando nos referimos a manual, quiere decir que el operario los manipula. Sin embargo, hay otros elementos de mando que son automáticos. Estos elementos de mando automáticos aparecen en la etapa de detección y en la etapa de tratamiento. Entonces vamos a primero a revisar los elementos de maniobra, es decir, los elementos manuales. Entonces el primero de ellos y el más conocido es el interruptor. Un interruptor es un dispositivo que permite abrir o cerrar un circuito para permitir o evitar el paso de una corriente eléctrica. La característica principal de un interruptor es que al realizar una acción en este dispositivo, dicha acción queda de forma permanente. Es decir, que si nosotros prendemos la luz y quitamos digamos, quitamos la fuerza que le hemos ejercido, el bombillo va a quedar activo. Digamos, a diferencia de un pulsador, que un pulsador únicamente va a encender perdón, un bombillo va a encender únicamente cuando tengamos la fuerza ejercida sobre el pulsador. Entonces aquí hay diferentes interruptores y con ello procedemos a hablar. Profe, se le Bueno, escucha entonces entrecortado. aquí, señor, aquí están los esquemas Se le de. escucha entrecortado. ¿A ustedes se les escucha entrecortado? Creo que es el internet del compañero. ¿Sí? Pues yo profe, yo estoy escuchando bien. Listo, sí es el internet del compañero. Listo, entonces aquí podemos encontrar la simbología de un interruptor. Entonces, este sería un normalmente abierto y este sería un normalmente cerrado. Tendríamos aquí un interruptor doble o puede ser triple, etcétera. La cuestión de esto es que son interruptores que abren o cierran contactos de forma simultánea. Entonces, fíjense que aquí aparece una línea discontinua para indicar que la acción que se ejerce sobre estos dispositivos los va a accionar de forma simultánea. Entonces, ya ahora sí procedemos a hablar de los pulsadores. Entonces, como decíamos, son dispositivos de maniobra que únicamente, perdón, que cambian sus contactos solo cuando estamos presionando una fuerza sobre ellos. Al quitarles dicha fuerza, vuelven a su estado de reposo. Aquí tenemos un esquemático de cómo es por dentro. Entonces tenemos un resorte, tenemos aquí una lámina de metal, aquí dos láminas de metal y aquí se conectarían los bornes, por ejemplo, de un bombillo. Entonces fíjense que al accionar el pulsador baja esta lámina y hace que esta lámina de acá se una con esta y como son metales, pues va a haber flujo de corriente. En el momento en que soltamos la fuerza, el resorte va a realizar una fuerza opuesta y va a hacer que el pulsador, que la lámina nuevamente eh, suba y deje de dar continuidad a las otras láminas. Entonces los pulsadores podemos clasificarlos de acuerdo a su apariencia y forma y de acuerdo a su funcionamiento. Entonces, empezamos por hablar del pulsador rasante, que básicamente es como en esta imagen, es cuando la carcasa y el pulsador, ya en un momento continúo, deme en un momento.
Ya va. Bueno, continúo. El pulsador rasante es aquel en donde la carcasa y el pulsador se encuentran al mismo nivel. Entonces, estos pulsadores se utilizan cuando hay, digamos, cuando es muy importante la acción que dicho pulsador genera. Entonces, esto se hace de tal manera que si ustedes de casualidad colocaron la mano encima de él, este no se accione. Entonces, digamos, son de cierto modo pulsadores importantes. Luego hablamos del saliente, que es lo opuesto al rasante. Entonces, en este, el pulsador sobresale de la carcasa, lo cual nos permite una fácil manipulación. Entonces, estos se implementan cuando el pulsador no, digamos, no genera una acción importante o riesgosa para las personas. O inclusive se utiliza para cuando el operario le queda algo complejo accionarlo, por ejemplo, cuando tiene guantes. Está el pulsador de llave. Este pulsador básicamente posee una llave para poder accionar dicho dispositivo. Si no poseemos la llave, no podemos accionar el pulsador. Entonces, este pulsador se utiliza mucho cuando la acción que genera dicho dispositivo es muy riesgosa o puede ocasionar serios problemas en la maquinaria o incluso generar riesgos para el operario. Luego pasamos a ver el DZ, que muchos de ustedes lo conocen. Es básicamente un pulsador grande, rojo, que está utilizado básicamente para los casos de emergencia. Entonces, con eh, esto nos permite que cualquier persona pueda localizarlo de una manera fácil y accionarlo de forma sencilla. Entonces, digamos una persona que sea diferente al área de control puede accionar este dispositivo sin ningún problema. Entonces se utiliza en casos de accidentes o de paro de sistemas que tienden a salirse de control. Entonces este digamos, es un pulsador muy conocido, está en casi todas las etapas de control y es básicamente de emergencia. Generalmente tiene aquí unas flechas, creo que allí se alcanzan a ver. Está también el pulsador de pedal. Este se utiliza cuando el operario se le dificulta realizar la manipulación con las manos. Está también el luminoso. Este pulsador tiene de forma incorporada una señalización luminosa que nos permite o que le permite al operador saber cuándo el pulsador se ha accionado o cuándo no se ha accionado. Y esto generalmente se utiliza en casos donde el operario se encuentra lejos de dicho pulsador. Entonces, fíjense en que el pulsador tiene una luminancia que puede ser verde y roja. Entonces, ahora los pulsadores, como les dije, también se pueden clasificar de acuerdo a la función que realizan. Entonces, tenemos los pulsadores normalmente cerrados, que se abrevian como NC, y los pulsadores normalmente abiertos, que se abrevian como NA. Entonces, este es el símbolo de un pulsador normalmente cerrado y sirven básicamente para abrir circuitos. Entonces, fíjense, si nosotros accionamos el pulsador, el circuito se va a abrir, es decir, va a interrumpir el flujo de corriente eléctrica. Entonces, estos dispositivos se utilizan para, la parada de los sistemas. Aquí está mal, aquí se dice que es para la marcha o el arranque de máquinas y es al contrario, es para detener las máquinas. Entonces, si se acuerdan el diagrama pasado del arranque del motor, ustedes miraban que el S2 era el pulsador de parada y entonces cuando lo accionábamos el circuito se abría y consecuentemente no atravesaba corriente en el circuito y pues el motor se apagaba, se detenía.
Por otro lado, el pulsador normalmente abierto sirve para cerrar un circuito. Entonces, fíjense en que al accionar el pulsador, el contacto se cierra y permite que la corriente fluya a través de él. Entonces, este pulsador nos permite arrancar una máquina, ¿sí? Entonces, como se cierra el circuito, permite proceder la corriente eléctrica a una bobina, por ejemplo, donde la bobina permite accionar unos contactos principales para alimentar el motor. También hay uno que es de un pulsador de desconexión múltiple, que son básicamente múltiples contactos normalmente cerrados que son accionados de forma simultánea. Es decir, si accionamos el pulsador, entonces todos los contactos se van a abrir. Digamos, si tenemos tres de esos contactos se van a abrir con una sola ejecución. También hay de conexión múltiple que son normalmente abiertos y pues es la operación contraria a esta. Entonces, son normalmente abiertos, entonces me cierran circuitos de forma simultánea. También, obviamente, hay un pulsador de conexión y desconexión. Entonces, hay un normalmente cerrado y un normalmente abierto que están unidos mecánicamente, al igual que los que le acabé de mencionar. Entonces, este lo que permite es abrir y cerrar los contactos de forma simultánea. Entonces, aquí ustedes pueden ver el símbolo, pueden ver la línea discontinua que les explicaba ahorita, que no es más que nos indica, o sea, nos indica que al realizar esta acción, los pulsadores se van a ejecutar de forma simultánea. Aquí tenemos la parte de un recuadro donde está la simbología. Tenemos una simbología americana y una europea. La europea era la que les dije, la IS, la del Comité Internacional de Electrotecnia. Entonces, pues fíjense en que son algo similares. Digamos, para la parte electrónica generalmente se utiliza la simbología americana. Yo generalmente utilizaba esa simbología, pero para la parte eléctrica, ustedes que tienden a ser más eléctricos, ustedes que son electromecánicos, entonces ustedes tienden a utilizar un lenguaje europeo. Entonces luego procedemos a hablar de los selectores. Les recuerdo que estamos hablando de los dispositivos de maniobra, es decir, los elementos de mando manuales. Bueno, entonces, estos selectores son dispositivos que se encargan de abrir o cerrar contactos de acuerdo a una posición seleccionada de manera manual. Se conocen también como interruptores giratorios. Todos estos, los pulsadores también son interruptores, solo que tienen la diferencia de que vuelven y retornan a su posición original. Entonces, estos selectores eh, nos permite múltiples posiciones. Es decir, podemos realizar diferentes acciones, a diferencia de los otros, que únicamente tenía solo un normalmente, digamos, se cierra o se abre, por ejemplo, con un pulsador. Aquí podríamos, por ejemplo, eh, que hayan varias posiciones y que cada posición me permita una velocidad distinta de un motor. Entonces, fíjense, aquí hay tres posiciones. Por ejemplo, puede ser el arranque, la parada y, digamos, una velocidad máxima del motor, por ejemplo. Entonces, en los selectores tenemos que pueden ser de retorno manual o de retorno automático. El retorno automático quiere decir que nosotros accionamos el selector y al soltarlo él vuelve a su posición original. Aquí tenemos la simbología de un selector. Ya con ello terminamos de hablar de los elementos de maniobra, que son elementos manuales. Lo siguiente es mirar los elementos automáticos, que son elementos auxiliares de mando. Entonces son muy similares a los anteriores. La diferencia radica en que estos dispositivos no son accionados por el operario, sino que se accionan mediante un factor externo. Por ejemplo, puede ser por el tiempo, puede ser por la luz, por un campo magnético, por una temperatura. Entonces, de acuerdo a uno de estos factores, el dispositivo se actúa de forma automática. Por ejemplo, un ejemplo
de un elemento auxiliar puede ser un temporizador. Entonces el temporizador se abre o cierra sus contactos de acuerdo al tiempo, ¿listo? De acuerdo a un tiempo preprogramado. Lo que les decía anteriormente, que dentro del diagrama de automatismo, estos se ubican en la parte de detección y también en la etapa de tratamiento. Por ejemplo, si hablamos de un temporizador, se encuentra en la etapa de tratamiento. Si hablamos de un final de carrera, se encuentra en la etapa de detección. Entonces ahora procedemos a hablar de los finales de carrera. Estos dispositivos se conocen como sensores de contacto, pues son también interruptores eh, controlados de acuerdo a una posición o de acuerdo a una distancia. Entonces, estos elementos lo que hacen es indicarnos si un elemento está presente, está ausente o si está en una posición determinada. Entonces, bueno, en la mayoría de estos, digamos, de esta materia, lo que trabajamos es una salida binaria. La etapa de control generalmente es una salida binaria. Cuando hablamos de una salida binaria, estamos haciendo referencia que se tiene digamos, un circuito abierto o un circuito cerrado, que en lógica digital se conoce como unos y ceros, que por eso se dice que es binario. Entonces, cuando decimos un uno, hacemos referencia a un circuito cerrado, es decir, que llega a voltaje. Cuando decimos que es un cero, decimos que es un circuito abierto o que no hay voltaje. Entonces, de acuerdo a esta salida, pues estas salidas son enviadas al controlador. Entonces, estos, como les dije, sería un final de carrera, es un sensor. Y como ven, estos se actúan de forma manual, de acuerdo a la posición del, del elemento. Es decir, si el elemento llegó por ejemplo, en una cinta transportadora, la caja que se lleva, si llega al final de la cinta transportadora, entonces esta laminita que hay acá se va a hundir, y, o sea, se va a hundir y va a hacer que unos contactos aquí internamente se accionen. Entonces, básicamente así funcionan eh, los, los finales de carrera. O incluso acá, es a diferencia de este, que la fuerza es hacia, digamos, hacia de forma vertical, este sería de forma lateral. Entonces, al moverlo, los contactos, hay unos contactos internamente que se van a abrir y cerrar. Entonces, generalmente tiene un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Entonces, aquí está el esquemático. Fíjense entonces aquí estaría el contacto normalmente abierto, fíjese, porque está la pata del común. Entonces sería el normalmente abierto y este sería el normalmente cerrado. Entonces fíjense que al accionar esta lámina, cuando digamos, por ejemplo, la caja llega al final y toca con un obstáculo, con la pared, entonces se hunde y al hundirse, pues esta laminita baja y el normalmente abierto se cierra y el normalmente cerrado se abre. Entonces recuerden que esto es como un interruptor, no, es un pulsador, porque recuerden que si se quita la fuerza, pues se deja de accionar. Entonces sería el equivalente de un pulsador de conexión y desconexión. Entonces aquí tenemos el esquemático, fíjense que es el mismo que les mostré ahorita, bueno, cuando tenemos desplazamientos cortos podemos utilizar unos finales de carrera muy pequeños que se conocen como microruptores, porque fíjense que este elemento es bastante grandecito, por ahí unos 7 centímetros, incluso unos 10 centímetros. Entonces fíjense que la distancia sea supremamente chiquita, por ejemplo, 2 centímetros. Pues, con esto sería imposible. Entonces, para ello se utilizan unos microruptores, perdón. Bueno, entonces, aplicaciones de estos dispositivos, ya les dije, una cinta transportadora, otro puede ser en la apertura o cierre de una puerta. Entonces, si una puerta, digamos, automática, llega a su punto final, por ejemplo, en las de Transmilenio, entonces hay unos finales de carrera que detectan que que la puerta ha llegado, se ha abierto totalmente, entonces procede a cerrarse. Y hay un final de carrera que nos dice cuando ella se ha cerrado totalmente para que no continúe cerrándose.
Igual también en los sensores puede ser otra aplicación. También hay unos finales de carrera que son utilizados para la parte de fluidos. Entonces, aquí hablamos de unos interruptores accionados por boyas o flotadores. Entonces, aquí hay un ejemplo que la mayoría de ustedes, bueno, todos conocemos, mejor dicho. Entonces, aquí hay un flotador y aquí está la válvula. La válvula vendría a ser el contacto, ¿no? Y esta vendría a ser digamos, la parte que nos permite accionar esos contactos. Entonces, fíjense, esto, digamos, sería el ejemplo de un baño. Entonces, fíjense que mientras él no ha llegado a su parte final, el, la válvula está abierta y se va llenando el agua. Entonces, él va llenando agua hasta que llega al su punto final, que es cuando este está de forma horizontal totalmente y cierra la válvula. Entonces, fíjense en que este vendría a ser un final de carrera, solo que está enfocado a la parte de fluidos. Entonces, ahora procedemos a hablar de un tema muy importante en el curso, que son los temporizadores o relés de tiempo. De hecho, la siguiente clase, lo más probable es que la primera práctica, no, de hecho no es probable, la siguiente clase vamos a hacer una práctica con temporizadores. Entonces, al igual que todo lo que hemos hablado durante la clase, hemos hablado de interruptores. En este caso, estos interruptores son automáticos y se accionan de acuerdo a un tiempo, un tiempo que es previamente establecido o programado por nosotros. Estos elementos están en la etapa de tratamiento. Entonces acuérdense bien de esto porque yo en la siguiente clase les preguntaré cosas así como un temporizador en dónde va, un final de carrera dónde va, un relé dónde va. Bueno, aquí no lo tengo, pero voy a hablar de un poquito de los relés. Básicamente un relé, digamos, tiene una bobina y tiene generalmente un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente no abierto y uno cerrado. Entonces, cuando la bobina se alimenta, esos contactos se abren o se cierran. ¿Sí? Si es normalmente abierto, se cierra y si es normalmente cerrado, se abre. Y entonces estos funcionan de acuerdo entonces a un campo magnético, ¿no? Entonces el relé es un elemento, es un elemento auxiliar de mando porque es automático y el factor externo entonces sería un campo magnético. Entonces, la otra clase lo veremos más a fondo ya que nos interesa mucho y veremos internamente cómo él funciona, ¿no? Entonces es muy importante verlo la siguiente clase. Es nomás como para recordarles que, que los relés también entran acá. Estos relés, eh, ¿se acuerdan que en el diagrama que les mostré de un arrancador, del arranque de un motor, estaba la bobinita, y había unos contactos al lado, el que me permitía un autoenclavamiento, estaba dependiente de esa bobina y habían unos contactos principales que eran los que me arrancaban el motor, la etapa de potencia. Entonces, para que se acuerden un poco. Entonces, en los tipos de motores tenemos que se dividen de acuerdo a su función. Entonces, están los temporizadores a la conexión y los temporizadores al, al reposo o a la desconexión. Entonces, primero hablamos de los temporizadores a la conexión y básicamente son temporizadores que poseen unos contactos temporizadores que actúan después de pasar un tiempo de haberse energizado. Entonces, aquí es donde está la diferencia entre un temporizador al trabajo y a la desconexión. El temporizador a la desconexión trabaja de acuerdo a, a cuando el elemento se deja de energizar, mientras que el temporizador al trabajo funciona cuando se energiza el temporizador. Es decir, su conteo su conteo inicia, inmediatamente se energiza el dispositivo. Y en el temporizador al reposo, su conteo inicia, inmediatamente se le quita la alimentación al temporizador. Entonces, les recuerdo, hay unos contactos que se conocen como contactos temporizados. Entonces, aquí tenemos el símbolo de un temporizador. A la conexión, fíjense que viene aquí una X y aquí sería el temporizador a la desconexión, que es pues es toda esta parte rellena de negro.
Y tenemos aquí, bueno, esto significa generalmente que es una bobina. Cuando es A1 A2 pues generalmente es una bobina. Y fíjense que es similar a una bobina, ¿no? Lo que les decía ahorita, entonces igual que un relé, sino que aquí se acciona de acuerdo a un tiempo. Entonces digamos, esta parte se alimenta y después de un tiempo, digamos, en este caso me cerraría este contacto, en este caso me lo abriría. Entonces fíjense en el símbolo, lo que yo les mostré anteriormente, fíjense en que si miran hacia el lado izquierdo, es un temporizador a la conexión y si miran hacia el lado derecho, estamos hablando de un temporizador a la desconexión. Entonces, de acuerdo a la aplicación, pues vamos a utilizar uno a la conexión o a la desconexión, ya depende, o incluso en la mayoría de aplicaciones podemos utilizar uno u otro, ya será de nuestra conveniencia. Listo, entonces, bueno, continuamos. La siguiente clase veremos entonces un diseño de un circuito de, de cómo funciona o cómo podemos implementar temporizadores para realizar una aplicación. También Profesor, tenemos, una pregunta. señor, He escuchado, digamos, en las instalaciones de los carros que colocan un relé, supuestamente aporta, digamos, algo cuando es muy largo, digamos, el circuito o el cable o es muy largo para que aporte potencia de alguna manera, no haya pérdida de potencia. O sea, ¿ayuda de esa manera un relé o no? O, pues he escuchado que lo hacen así, para ese un re- fin. claro, es que un relé es un preactuador. Entonces, lo que yo les decía, ustedes no pueden conectar la tapa de control, digamos un controlador, conectarlo inmediatamente a los actuadores. No se puede porque sencillamente no tienen la potencia suficiente para arrancar un dispositivo de estos. Generalmente ustedes saben que los actuadores son de alta potencia. Por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Los motores trifásicos requieren, digamos, corrientes del orden de 1 a 5 miliamperios normalmente, o incluso más, corrientes de arranque que llegan hasta los 10 amperios o 20, dependiendo de la potencia. Entonces, ¿cómo van a poder arrancar un dispositivo de estos conectándolo directamente a un controlador que a lo mucho nos arrojará corrientes de 50 miliamperios? Entonces sería imposible. Entonces para ello se implementa lo que usted dice. Se utiliza un relé que funciona como un preactuador. Este dispositivo lo que hace es amplificarme la señal que llega desde el controlador. Es decir, que este no afecta la forma de la señal ni digamos sí, la forma de la señal. Lo único que hace es amplificarla de una forma proporcional. Entonces ahí es donde lo que usted dice, estos dispositivos se utilizan como preactuadores para poder implementarla como etapa de potencia al dispositivo. Listo, entonces continúo. Tenemos los temporizadores electromecánicos, también tenemos temporizadores neumáticos y temporizadores electrónicos, que son los que más se utilizan en la actualidad. Entonces vamos a hablar primeramente de los electromecánicos, que ya en la actualidad no se utilizan. Entonces estos básicamente funcionan de acuerdo a unos engranajes que se encuentran en su interior y su funcionamiento es muy similar al de los relojes mecánicos, por si alguno de ustedes ha visto. Entonces, de acuerdo al movimiento de estos engranajes, se mide el tiempo. Entonces, hay un motorcito que me hace mover esos engranajes y al final, digamos, hay un engranaje grande que lo que hace es irme reduciendo la velocidad. Entonces ese último engranaje tiene un pincito y ese pincito cuando termina el conteo llega, o sea, llega y toca a otro pin que está al otro lado. Cuando estos se unen, termina el conteo, termina el tiempo de temporizado. Entonces básicamente funciona de esta manera, de acuerdo a los engranajes. Eh, para poder volver al estado de reposo dichos engranajes, toca desenergizar el sistema y esperar que ellos pues nuevamente lleguen, es decir, que es un poco retardado. Tenemos también los temporizadores neumáticos. Estos dispositivos se obtienen de acuerdo a la regulación del aire, ¿no? Entonces, estos dispositivos, aquí tenemos un ejemplo. Este es de la empresa Festo. Entonces, de acuerdo a la entrada de aire, este dispositivo va, a s- va a hacer un conteo.
¿Listo? Entonces tenemos, fíjense que tenemos aquí, se llena de aire y él va, digamos, él va bajando, digamos, va haciendo presión hasta que logra, logra accionar los contactos. Entonces, bueno, ¿cómo funciona este dispositivo? Bueno, básicamente el tiempo que dure el fuelle digamos, en llenarse de aire, nos da el tiempo de temporizado. En el momento en que termina ese tiempo, él vuelve y se expande. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo tienen desenergizado, el fuelle está expandido. Si ustedes lo energizan, él inicia su conteo mediante la compresión de aire hasta que llega y hace que los contactos se unan. Entonces, básicamente así funciona. Entonces, este fuelle se va, digamos, llenando de aire y permite que unos contactos se accionen. Listo. Entonces, bueno, una desventaja principal de este dispositivo es que la precisión es muy baja. Ya se pueden dar de cuenta, es difícil lograr una alta precisión con un llenado de aire. Y entre las ventajas principales está que no hay corrientes parásitas. Obviamente, como este dispositivo no depende de un funcionamiento eléctrico, pues es inmune a las corrientes eléctricas, que en algunos casos puede ser muy factible, ya que en ciertas industrias hay mucho ruido eléctrico y algunas corrientes parásitas pueden hacer que el sistema cambie o se comporte de una manera distinta a lo preestablecido o a lo requerido. Entonces ahora hablamos de los más importantes, que son los electrónicos, y obviamente entonces en su interior están conformados por circuitos electrónicos. Entonces ahí internamente deben haber capacitores, resistencias, etcétera. Entonces, como ventaja tenemos de que son muy precisos y pues podemos variar el tiempo de temporización. Ellos, aquí tenemos dos temporizados. Este es un temporizador analógico, este es un temporizador digital. Yo creo que muchos de ustedes los han visto. Aquí en esta parte lateral se encuentra la forma en que van estas conexiones. Entonces, de acuerdo a estas conexiones, podemos eh, tener los contactos. Entonces, generalmente, digamos, se alimenta por esta parte y por esta parte. Entonces, sería la alimentación. Recuerden que arriba teníamos un esquemita, es decir, la bobina. Entonces, en la parte superior e inferior se conectaría digamos, la parte de la bobina y los contactos vendrían a estar en esta parte. Generalmente está así. Entonces, aquí lo que se suele tener contactos abiertos y cerrados. O sea, posee uno abierto y uno cerrado generalmente. ¿Listo? Igual este funciona igual. Lo único es que pues ya es un dispositivo digital. Entonces, fíjense que aquí podemos variar el tiempo con este cosito que hay acá. Y aquí pues sería con los botoncitos. Listo, ya procedemos a hablar vamos a proceder a hablar de los presóstatos y al igual que los demás vienen a ser interruptores, solo que este ya no se maneja de acuerdo a una distancia o de acuerdo a un tiempo, sino que es de acuerdo a una presión. Entonces, dependiendo de esta presión, se va a abrir o se va a cerrar un circuito eléctrico. Entonces, esta presión se ocasiona mediante un fluido. ¿Sí? Entonces, son dispositivos hidráulicos. Listo, entonces el funcionamiento se basa de la siguiente manera. Aquí tenemos un presóstato industrial y aquí tenemos su interior. Entonces aquí hay un pistón, aquí hay un resorte y aquí tenemos la parte de cómo podemos graduar dicha presión, es decir, programar cuándo el elemento se debe accionar, a qué presión. Entonces básicamente el funcionamiento es la siguiente. Entonces, de acuerdo a un fluido, en la parte de la entrada que vendría a ser aquí, de acuerdo a esa presión del fluido, va a hacer que el pistón pues se mueva. Este pistón hace que unos contactos se unan y entonces esto permite de que pues el dispositivo nos dé una señal de que ha llegado a la presión indicada. Cuando la presión se quita o se disminuye, entonces este resorte empieza a devolver el pistón y esto permite que los contactos que se unieron ahora se abran. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, hay un tornillo que ajusta la sensibilidad del disparo del preóstato, es decir, configuramos la presión que requerimos. Entonces, aquí tenemos el símbolo
el símbolo de un presóstato, fíjense en que aparece un interruptor normalmente abierto. Como les decía, cuando llega una presión, él se cierra. Y fíjense en que hay una P, la P nos indica que es de acuerdo a una presión. Se manipula o se acciona de acuerdo a una presión. Luego procedemos a hablar de los termóstatos. Entonces, básicamente un termóstato es un interruptor automático, es decir, un dispositivo auxiliar de mando que se encuentra controlado por una temperatura. Entonces, este dispositivo abre o cierra unos circuitos, unos contactos para indicar de que se ha llegado o no se ha llegado a una temperatura determinada. Entonces, la versión más simple de este dispositivo es una lámina metálica para encender o apagar un compresor. Y una configuración muy conocida es mediante unas láminas, mediante dos láminas, es decir, es un termostato bimetálico. Entonces hay dos láminas que poseen coeficiente de dilatación térmico distinto. Es decir, que cuando la temperatura cambia, como tienen distinto coeficiente de dilatación térmico, una de ellas le va a afectar más la temperatura que el otro. Entonces dicha lámina se va a empezar a mover hasta que se une con el otro contacto, es decir, con la otra lámina. Entonces, al unirse, pues permite dar a indicar de que el dispositivo ha llegado a la temperatura requerida. Al igual que la mayoría de dispositivos, los termóstatos más conocidos o los más importantes son los electrónicos, que son estos. Profe, Señor, una pregunta, profe. sí, Digamos, en el caso de los presóstatos y los termostatos, esos también podrían utilizarse como en parte como sensores, porque pues digamos que dependiendo de la temperatura yo sí. puedo hacer que, o sea, también funcionarían como en parte como sensores, ¿sí? Bueno, Más que no, como pero no, transductores, como sensores. pero el temporizador no, no, porque pues censar el tiempo no, como que no tiene mucho sentido. El termóstato sí, sí es un sensor de temperatura, pero bueno, el Y el, temporizador sí no. Y el y presóstato el también vendría a ser como un sensor termostato y de presión, presóstato. sí, Ok, sí, listo. O sea, estos los vendrían a podría ser. tomar desde Sí, cierto sí, punto porque le como un están sensor. sensando una presión, cuando llega una presión, él inmediatamente acciona. Entonces, es igual que el final de carrera. Final de carrera lo que hacía era medir una distancia, medir una posición. Estos dispositivos miden la temperatura o la presión. Entonces, de acuerdo. Entonces, en este caso, estos dispositivos estarían en la etapa de detección, en la parte de sensores. Bueno, Profe, una entonces, señor, ¿qué tan preciso, digamos, en el caso, ese tipo de sensores, por decirlo así, qué tan precisos son? Pues teniendo en cuenta que, digamos, dependiendo de donde se ubique, puede ser afectado, digamos, por las temperaturas, en el ujú, caso de los datos externas. O los sea, qué tan electrónicos preciso. son los mejores, son muy precisos. De acuerdo, listo, profe. Sí, y de acuerdo, pues al costo, de acuerdo, entre más costoso sea, pues va a tener una presión más alta. Entonces, si usted quiere pequeñas variaciones, digamos de décimas de grados o digamos milésimas de grados, pues va a requerir un dispositivo electrónico, que es el que mejor nos va a dar una medición. Y obviamente, pues el costo es mucho más alto, ¿no? Generalmente estos dispositivos es para medir grados, ¿no? O a lo mucho décimas de grados. Bueno, entonces, entre las ventajas eh, que, que conseguimos al implementar un dispositivo de estos electrónicos, tenemos que, por un lado, estamos libres de partes móviles, es decir, que ya no vamos a tener el deterioro por movimiento mecánico. Entonces, esto es muy importante. Si usted, fíjese en que los dispositivos electromecánicos, pues, tienen una vida útil de acuerdo a, al movimiento de acuerdo a la parte mecánica, ¿no? En algún momento van a llegar a ya a deteriorarse. Entonces, al haber movimiento se rozan los materiales y eso hace que el dispositivo se deteriore rápido. Entonces, si es electrónico, básicamente su vida útil se fundamenta en su circuito electrónico, por ejemplo, de los condensadores, las resistencias, etcétera. Esos dispositivos generalmente tienen una alta vida útil. Si ustedes se acuerdan, los televisores
viejitos o las neveras viejitas duran años, 10 hasta 20 años. Entonces la vida útil es muy alta. Entonces, por otro lado, lo que la pregunta de nuestro compañero se pueden configurar temperaturas que nosotros querramos, inclusive mucho más bajas que con otros dispositivos. Entonces, fíjense que este vendría a ser como un dispositivo análogo y este vendría a ser un dispositivo digital. Entonces, nosotros podemos configurar con uno electrónico el umbral de temperatura, podemos activar ciertos tiempos, etcétera. Bueno, entonces aquí tenemos el símbolo, fíjense que es similar al presóstato. La diferencia está que el símbolo de aquí varía, ¿no? Mientras que en el presóstato hay una P, aquí hay un simbolito con una que se parece a una H. Ya por último procedemos a hablar de los detectores o que son conocidos también como sensores. Entonces, estos dispositivos son muy importantes ya que son los que permiten o son los que se utilizan como entradas a un controlador o sí, a una etapa de control. Entonces, por un lado, si hablamos de detectores de posición, tenemos que estos nos permiten ver si un elemento está ausente o está presente. Podemos también, por otro lado, mirar la rotación o podemos inclusive contar. Entonces, podría haber un detector de conteo. Digamos, en el caso de cuántas cajas han ido, entonces habría un sensor que va detectando la cantidad de elementos. Entonces, hay múltiples sensores y estos sensores son entradas a un sistema. Entonces, acuérdense en que se conectaban a la salida de la máquina y luego se conectaban a la entrada del controlador. Entonces, entre las características principales de estos detectores es, por un lado, que no deberían entrar en contacto físico con los objetos. Entonces, por ejemplo, en este caso, que tenemos un detector de movimiento, entonces fíjense en que, digamos, el elemento va en la mitad y estos dos dispositivos, entre estos dos dispositivos se envía un haz de luz. Entonces, cuando el elemento pasa, lo que hace es que obstaculiza este haz de luz y el dispositivo inmediatamente envía una señal al controlador diciendo que el elemento está presente. Entonces, fíjense en que ahí no hay interacción. Ahí no, digamos, el objeto no entra a interactuar físicamente con los objetos. Entonces, otra cosa es que generalmente no poseen piezas móviles, que era lo que les decía. La parte electrónica, digamos, no se incorporan en la mayoría de casos piezas móviles, lo cual nos genera una vida útil mayor. Esto es en la mayoría de casos, ¿no? Entonces, es muy importante esto, ya que los detectores, los sensores son en la mayoría de casos electrónicos. Otra característica importante es que pueden obtener frecuencias elevadas de funcionamiento. ¿Esto qué me indica? Bueno, al poseer frecuencias altas de su funcionamiento, podemos obtener grandes velocidades de detección. O sea, la frecuencia me permite, el- es como, digamos, ustedes no sé si han visto, por ejemplo, los computadores, la parte central es el procesador y estos procesadores están indicados de acuerdo a una frecuencia. Entre mayor sea esa frecuencia, entonces ustedes ven, por ejemplo, que Intel i5 de 2.8 GHz, esos 2.8 GHz es la frecuencia. Entre más alta sea esa frecuencia, más rápido va a ser nuestro procesador. Entonces, igual pasa acá. Podemos obtener frecuencias altas, lo cual nos permite velocidades rápidas de detección, digamos, en casos en que los objetos, por ejemplo, se muevan a una alta velocidad, entonces podremos utilizar sensores de alta velocidad también. Y algo muy importante es que en su mayoría, casi todos estos sensores son muy compatibles con los autómatas programables, es decir, con los PLC. Entonces aquí tenemos unos términos básicos de detectores, tal como el alcance nominal. Cuando hablamos de un alcance nominal estamos diciendo como la distancia asignada por el fabricante sin tener ningún otro factor, digamos, en cuenta, tal como la temperatura o la tensión de alimentación. Es decir, perdón, creo que no me expliqué bien, es decir,
la distancia, sí, la distancia de funcionamiento del dispositivo. Quiere decir, por ejemplo, al hablar de un detector de posición. Entonces, esto quiere decir el detector hasta dónde alcanza a reconocer digamos, el objeto que va a pasar, ¿sí? Ellos, digamos, no, si usted lo coloca a 1 kilómetro, él no le va a detectar, pero si usted lo coloca a 1 metro, lo más probable es que le detecte el objeto, ¿sí? Entonces, a esto hace referencia con espacio de influencia. Y cuando hablamos entonces del alcance nominal, básicamente es sin tener condiciones variantes tal como la temperatura. Ustedes saben que la temperatura ambiente pues varía, inclusive la tensión de alimentación. Nosotros, eh, digamos, pues lo ideal es que tengan, por ejemplo, la mayoría de casos se trabajan con 5 voltios. Entonces, lo ideal es que ellos tengan una fuente de alimentación de 5 voltios, pero no siempre ocurre que les lleguen exactamente los 5 voltios. Entonces, le puede llegar 4,8, 4,7, 5,3 voltios, etcétera. Entonces, este voltaje va a hacer que el dispositivo cambie su comportamiento. Entonces, para ello aparece otro parámetro que es el alcance real, que es el espacio de influencia teniendo en cuenta la tensión y la temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí otro concepto muy importante es la histéresis, que es la distancia entre el punto en donde el detector alcanza a detectar el dispositivo y el punto donde el detector ya no logra detectar el dispositivo, ¿sí? Entonces, nuevamente explico. Entonces, es la distancia entre el punto de accionamiento y el punto de desaccionamiento, es decir, cuando el objeto se acerca y cuando el objeto se aleja, ¿sí? Entonces, básicamente es la parte en donde él logra detectar este objeto. Cuando hablamos de fidelidad, hacemos referencia a la precisión que posee el sensor al realizar múltiples repeticiones de una medición. ¿Listo? Del alcance, del alcance útil. ¿Listo? Que era lo que hablábamos anteriormente. Entonces realizamos múltiples mediciones y vemos qué tan fiel es el dispositivo. De acuerdo al costo, su fidelidad va a ser alta o baja. Bueno, tenemos aquí otra parte que es la corriente residual y tensión residual, que no es más que las corrientes y tensiones cuando el dispositivo no tiene una medición, no está midiendo, digamos, no está sensando, perdón. Entonces, eh, entonces esto es muy importante, ¿no? Estos dos conceptos tenemos que tenerlos en cuenta cuando realizamos diseños para, para poder garantizar cuando el dispositivo va a detectar o no un objeto, porque si no lo tenemos en cuenta a, podemos a llegar a tener errores de mediciones, ya que una corriente, una tensión de estas puede ser, digamos, falsa y darnos una medición de que el objeto, digamos, ha sido detectado. Entonces hay que tenerlos en cuenta. Entonces, el, el funcionamiento básico de un detector se basa en dos. Está un detector inductivo y un detector capacitivo. En esta parte vemos un detector inductivo. Entonces, básicamente, estos funcionan de acuerdo a una bobina. Ustedes saben que una bobina, pues, es un inductor y los inductores, cuando son alimentados, se genera un campo magnético. Ustedes ya han visto física, ya deben conocer eso. Entonces, ese campo magnético se representa mediante unas líneas de campo magnético. Entonces, fíjense en que este es el campo magnético generado sin el objeto. Cuando acercamos el objeto al dispositivo que vendría a ser este vendría a ser el detector, al acercarlo, este campo magnético es distorsionado y esta distorsión nos permite eh, realizar una medición, digamos, nos da una indicación de que un dispositivo se ha acercado, ya que estas líneas de campo digamos, en este caso se achiquitaron, entonces el sensor va a arrojar una salida de acuerdo a esto que sensó, que generalmente es, si hablamos de un detector o un sensor, de un sensor de posición, entonces nos va a decir eh, un circuito abierto, un circuito cerrado, es decir, se encuentra o no se encuentra el elemento. Entonces, ese sería el inductivo. Para la parte del capacitivo, se tiene de acuerdo a la capacitancia. Entonces,
en vez de generarse un campo magnético, aquí se genera un campo eléctrico. Entonces, estas son las líneas de campo eléctrico sin un objeto. Al acercar el objeto, fíjense en que estas líneas de campo magnético se distorsionaron. Entonces, esta distorsión la podemos, analizar o procesar. O sea, el sensor la procesa y nos da una salida. Entonces, en este caso sería eh, si hay un elemento o no. Sí, entonces hablando de un, de un detector de posición. Entonces, cuando se acerca, este campo se modifica y consecuentemente se modifica la capacitancia. Con ello, el sensor nos arroja un 1 y un 0, que era lo que les decía ahorita. Cuando hablamos de un 1 es que es un voltaje alto, un circuito cerrado, o cuando es un 0 es 0 voltios o circuito abierto. Entonces, en los detectores más conocidos, de los más conocidos están los detectores fotoeléctricos o sensores fotoeléctricos. Entonces, estos dispositivos funcionan de acuerdo a un haz de luz. Entonces, al igual que los demás, lo que hacen es abrir o cerrar unos circuitos eléctricos. Entonces, nos envían una señal de si hay un objeto o no hay un objeto. Entonces, están compuestos por un emisor y un receptor. En este caso, tenemos, por ejemplo, un emisor. Entonces, este emisor envía un haz de luz, llega al objeto, esta luz se, se refracta y es medida por un receptor. Entonces, de acuerdo a esta medición, él puede ver si hay un objeto o no hay un objeto presente. Entonces, básicamente funciona de esta manera. Entonces, el emisor generalmente es una luz infrarroja o que también puede ser también una luz LED. Entonces, para el receptor se tiene generalmente un fototransistor que mide esa luz infrarroja o esa luz LED. Entonces, aquí habría un ejemplo también, sino que en este caso, digamos, la configuración es distinta, ¿no? Entonces, aquí se mantiene el haz eléctrico y pasa, cuando el objeto se mueve, pues básicamente este dispositivo nos va a indicar si el elemento está presente o no está presente. En este caso, solo se utiliza uno y es mediante la refractación de la señal. Y aquí lo podemos ver, aquí podemos ver un dispositivo de estos industriales, igualmente. Entonces este emisor envía la señal y este recibe la señal con la señal refractada. Entonces cuando les decía, el fototransistor es este. Entonces recuerden que pues esto es un símbolo de un transistor para los que han visto algo de electrónica y este vendría a ser el símbolo de un LED. Entonces recuerden que el LED es el emisor y el fototransistor es el receptor. Fototransistor, nuevamente les comento que es un dispositivo sensible a la luz. Entonces, mediante esa luz, en este caso refractada, pues podemos obtener una medición. No sé ustedes, por ejemplo, si han visto los carritos seguidores de línea. Los carritos seguidores de línea se hacen con estos sensores fotoeléctricos. Entonces, básicamente la forma en que ellos funcionan es de la siguiente manera. Entonces, ustedes colocan una cinta negra y estos dispositivos lo que hacen básicamente es, es ver la variación de la luz. Entonces, recuerden que la luz tiene una longitud de onda, etcétera. Entonces, si ustedes colocan una cinta negra, ellos detectan pues el color negro y eso es de acuerdo a una longitud de onda. Entonces, ustedes colocan uno en cada lado y cada sensor fotoeléctrico se conecta a un motor. Entonces, cada motor es una rueda. Entonces, cuando él va detectando el negro, entonces lo que él hace, él detecta un 0 voltios. En el caso digamos, de 0 voltios, él detecta un cero, entonces el motor se apaga. Entonces, fíjense en que si ustedes lo colocan a una distancia prudente, en la cual, digamos, la línea de la mitad es más pequeña que la distancia de esos dos sensores, la distancia entre esos dos sensores, entonces fíjense. Entonces, ¿qué va a hacer el carro? Entonces empieza y se arranca un motor porque encontró un blanco. Entonces, nuevamente, colocamos una cartulina blanca en el piso y colocamos una cinta negra que va a ser el camino. Entonces el carrito tiene sus dos sensores mirando hacia el suelo y están conectados a los motores, es decir, a las ruedas. Entonces, claro, él como mira el blanco, entonces él arranca la llantica, ¿sí?
arranca el motor, entonces la llantica se mueve girándolo hacia un lado. Inmediatamente él toca, ve el negro, él automáticamente apaga ese motor. Entonces, eh, el otro motor, como está viendo el blanco, entonces se arranca el otro motor y lo gira hacia el otro lado y así va funcionando este carro. Estos carritos van funcionando así. Entonces, de izquierda a derecha, él va así. Sí, sí, creo que me deben estar entendiendo. Entonces, básicamente es así, encuentra negro, entonces lo mueve hacia el otro lado y como el otro sensor se sale de la cinta, entonces vuelve y arranca ese motor y lo mueve hacia el otro lado y así. Entonces va así como apagando y prendiendo el motor Profe, eléctrico. Sí, ¿usted señor. está mostrando la diapositiva o No, algo sí, adicional? no, la diapositiva. Ah, qué Es pena, que es que creí. este es el sensor fotoeléctrico. Les estoy explicando cómo funciona un carro seguidor de línea con estos dispositivos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, este sería el símbolo de un sensor fotoeléctrico. Entonces, el último tema es hablar de los elementos de esa señalización. Entonces, estos dispositivos lo que hacen es indicarnos si una máquina está funcionando de manera correcta o si una máquina ha tenido algún paro anormal o inclusive en casos de emergencia. Entonces estos elementos se implementan para la seguridad del personal, es decir, de los operarios. Entonces las señales pueden ser de dos tipos. Pueden ser acústicas o pueden ser ópticas. Las acústicas son aquellas que son percibidas por el audio. Entonces, por ejemplo, están las alarmas. Entonces, de acuerdo a una alarma, nosotros vamos a, digamos, esa alarma nos va a indicar un comportamiento de alguna máquina. Entonces, generalmente, digamos, si alguna alarma se prende, es que algo anda mal. Entonces, por ejemplo, la temperatura llegó a tope en una máquina, entonces se prende una alarma para indicarnos de que la máquina no está funcionando de la mejor manera. En la parte de las señales ópticas tenemos dos tipos. Están las visuales y las luminosas. Las visuales son aquellas donde se implementan símbolos para que el operario comprenda o las personas comprendan, eh, digamos, unas acciones a tomar. O sirven de advertencia, por ejemplo, esta que quiere decir de alto voltaje, aquí está que hay un extintor o está que hay escaleras eléctricas, etcétera. Entonces, estos vendrían a ser señales visuales, vendrían a ser ópticas visuales. Y también están los luminosos, que es cuando implementamos pilotos. Yo les dije a ustedes que los pilotos son básicamente lámparas. Entonces, generalmente estas lámparas son de diferentes colores y cada colores pues nos señalizan o si nos quieren dar a entender cierta operación. Entonces, generalmente cuando un bombillo alumbra rojo, quiere decir que un proceso ha acabado o que algo anda mal. Cuando alumbra verde es que, digamos, podemos acceder o que podemos acceder al proceso o que todo marcha bien. Entonces, dependiendo de la complejidad y riesgo del manejo de los equipos, podemos implementar tanto señales ópticas como sea luminosas y sea visuales, como también podemos implementar acústicas. Tenemos la señalización de marcha, que esta se utiliza cuando una máquina se ha puesto en funcionamiento, que era lo que les decía. Generalmente, por ejemplo, se coloca en verde, generalmente, digamos, si hablamos de una señal luminosa. Entonces, esta señal se coloca obviamente en paralela con puede ser con el motor o con la bobina. No, generalmente, perdón, con el motor no porque se dañaría. Estas son de bajo voltaje. Se conectan en paralelo con la bobina del contactor que me acciona el motor, ¿no? ¿Se acuerdan las bobinas que yo les mostré? La bobina, el relé tenía una bobina y esa bobina, cuando se alimentaba, me accionaba unos contactos que me arrancaban el motor. Entonces, cuando se coloca en paralelo con esa bobina, pues sencillamente, pues la alarma, el piloto se alumbraría o se accionaría. Otra señal importante sería la de paro de emergencia originado por sobrecarga. Entonces, básicamente aquí sería un relé térmico. Entonces, luego hablaremos de estos relés térmicos. Aquí, bueno, ya les mostré la imagen y básicamente eso era la clase de hoy.